Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a iniciar con el estudio de autómatas finitos no determinísticos, también denominados NFAs. Recuerden ustedes que los autómatas finitos determinísticos que estudiamos en las clases anteriores los denotábamos mediante el acrónimo DFAs, de Deterministic Finite Automaton, ¿no? En este caso, este nombre es Non-Deterministic Finite Acceptor o Automaton, ¿ok? Bien, vamos a ver brevemente la definición de estos autómatas de estado finito no determinísticos o también llamados NFAs. Al igual que en el caso de los DFAs, los NFAs son también una tupla de elementos, como se puede ver en este caso, donde los elementos, si nosotros vemos aquí, nos acordamos de la tupla que conformaba la definición de un DFA. Los elementos que tenemos aquí son exactamente los mismos. Tenemos un conjunto de símbolos de entrada I, que es un conjunto finito. Tenemos un conjunto finito S de estados. Tenemos la función de transición. En este caso, la función de transición es diferente entre los NFAs y los DFAs. Simplemente para acordarnos, en el caso de la función de transición de un DFA, la función de transición de un DFA era una función que tenía como dominio el conjunto de estados y el conjunto de símbolos de entrada y nos devolvía como salida un elemento del conjunto de estados. Ahora, la función de transición de un NFA tiene como entrada también un símbolo o un estado de entrada, perdón, o un estado, un símbolo de entrada, pero en este caso nos va a devolver un conjunto del conjunto potencia de estados. Esta es la diferencia entre las funciones de transición de un DFA y de un NFA. Es decir, que esto lo que nos indica es que si nosotros nos acordamos de qué elementos forman parte del conjunto potencia de un conjunto, en este caso del conjunto potencia de estados, en un NFA me puedo trasladar estando en un estado y un mismo valor de entrada a más de un estado, o inclusive no me puedo trasladar a ningún estado, ¿ok? Entonces, estas cosas que he dicho aquí en palabras, pues vamos a verlas más adelante con mayor claridad a través de los ejemplos. También tiene un conjunto de estados de aceptación, que por supuesto es un subconjunto de S, ¿ok? Y evidentemente tiene un estado inicial que es donde yo voy a empezar los recorridos. Hasta este punto, pues la única diferencia que hay entre los NFAs y los DFAs radica en la función de transición que hemos visto aquí. Cuando hablamos de NFAs, vamos a hablar de configuración muerta. Recuerden que en los estados, en los DFAs, teníamos en cambio el tema de los estados trampa, ¿no? Un estado trampa era aquel donde cuando yo llego a ese estado no existe manera de escapar de ese estado, de ahí el nombre de estado trampa. En cambio, en los NFAs voy a hablar de configuración muerta. Una configuración muerta es una configuración que existe, como se indica aquí, en un NFA, es una configuración propia de un NFA. Y significa que si en un NFA estoy en un estado cualesquiera del conjunto de estados, con el valor de entrada X, ¿sí? No se puede avanzar a ningún otro estado o a ningún estado con estos valores. Estando en el estado sigma I y con el valor de entrada X, yo no puedo avanzar a ningún estado. Esto que se dice en palabras aquí o que se expresa en palabras, en símbolos, significaría esto. La función de transición para el estado sigma I y el valor de entrada X es vacía o retorna vacío, es decir, no retorna a nada o no avanzo a ningún estado. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver cómo luce el diagrama de transición o una digráfica de un NFA y con esto pues vamos a ver de manera más clara cuál es la diferencia entre los grafos de NFAs y los grafos de los DFAs.
Entonces, para eso consideremos este ejemplo. En este caso tenemos un NFA representado a través de esta matriz de transición. El conjunto de valores de entrada son A y B, el conjunto de estados son sigma, C y D, y el conjunto de estados de aceptación son C y D. Entonces, como siempre, cuando dibujamos estos autómatas, vamos a representar los estados. Entonces, tenemos el estado sigma, tenemos el estado C, que es un estado de aceptación, ¿ok? Y tenemos el estado D, que también es un estado de aceptación, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es a dibujar las transiciones que tenemos y que están dadas, por supuesto, por la matriz de transición. Entonces, cuando estoy en el estado sigma y recibo la entrada A, fíjense ustedes que tengo dos opciones. O me quedo en sigma o avanzo a C. La forma de representar esto es la siguiente. Cuando recibo A, me quedo en sigma. ¿Ok? O cuando cuando estoy en sigma y recibo sigma, también me puedo trasladar a C. ¿Ok? Entonces, esta es una de las diferencias que existe entre los NFAs y los DFAs. En los DFAs existía una sola flecha para cada estado por cada valor de entrada. En este caso puede existir más de una flecha para un mismo valor de entrada y un mismo estado. ¿Ok? Entonces, con esto simplemente he representado los estados a los que me voy cuando estoy en el estado sigma y recibo la entrada A. Cuando estoy en sigma y recibo B, me traslado a D. Entonces, representando eso, pues, pondríamos esto aquí, B. ¿Ok? Entonces, estando en sigma, y si recibo B, sí, me traslado a D. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando estoy en C? Cuando estoy en C y recibo una A, no me voy a ninguna parte. Por lo tanto, no existe una flecha que salga de C para la entrada A. Eso es en definitiva lo que me está diciendo esto de aquí. ¿Ok? Cuando estoy en C y recibo una B, me quedo en C. Entonces se crea un lazo. Si estoy en C y recibo una B, me quedo en C. ¿Ok? Luego, cuando estoy en D y recibo una A, me quedo, o me traslado más bien dicho, o a C, o me quedo en D. Entonces, dibujemos esas transiciones. Cuando estoy en D y recibo una A, vuelvo a C, ¿ok? O me quedo en D. Listo. Y cuando estoy en D y recibo una B, no me voy a ninguna parte. Eso es justamente lo que se indica aquí. No hemos dibujado ningún valor para el valor de entrada B estando en el estado D. Este sería entonces el diagrama de transición. Por supuesto, lo que aquí nos hace falta señalar es cuál es el estado de inicio. El estado de inicio usualmente es este sigma. Esto lo sé por el contexto, ¿no? A los demás estados se les da cualquier otro nombre. A sigma usualmente se lo denota como el estado inicial. Entonces, este sería el diagrama de transición de un NFA. Repito, lo que tiene que quedar claro aquí de este ejemplo es cuáles son las diferencias que tiene un NFA con respecto a un DFA. La primera diferencia es que, dado un estado, para un mismo valor de entrada puede haber más de una flecha. En el caso de los DFAs, existe exactamente una flecha por cada estado y por cada valor de entrada. La otra cosa es que para algunos estados, ¿ok? Puede haber, o no, en este caso no existen flechas de salida para alguno de los valores de entrada. Por ejemplo, para el estado B no hay ninguna flecha que sale para el valor de entrada B. En cambio, en los DFAs necesariamente había exactamente una flecha que debía salir para cada estado por cada valor de entrada. ¿Queda claro la diferencia que hay entre un NFA y un DFA?
¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Me dicen, por favor. ¿Sí? Si estamos bien hasta ahí, estamos muy bien. Listo. Entonces, este es el diagrama de transición de este NFA. Si es que no quedó claro o muy claro lo que dibujé, pues aquí está el ejemplo dibujado de manera mucho más clara. ¿Ok? Importante en el caso de los NFAs. En un NFA, el estado actual no necesariamente determina la última salida. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, estoy en C, a C pude haber llegado desde sigma por A o desde D, obviamente con el valor de entrada A. Entonces, lamentablemente, en este caso, yo no sé si llegué a C por la derecha, en este caso, o por la izquierda. Cuando ustedes tienen un DFA, esto queda claro. Si yo estoy en un estado, sé automáticamente cómo pude haber llegado a ese estado. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, estando en sigma, cuando recibo una A, me puedo quedar en sigma o puedo trasladarme a C. Ese es el tema, ¿no? Entonces, espero que quede clara la diferencia entre un NFA y un DFA. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Ok. En los NFAs también podemos tener estas transiciones donde no necesito un símbolo de entrada para pasar de un estado a otro. La forma de decir no necesito de un símbolo de entrada para pasar de un estado a otro es denotar a la etiqueta de esta transición con el símbolo lambda, que si ustedes recuerdan es la cadena vacía. Justamente a estas transiciones se las denomina transiciones lambda y son transiciones que existen en un NFA y que nos permiten, como he indicado, pasarme de un estado a otro sin necesidad de tener un símbolo de entrada. Entonces, aquí, esta es una transición lambda. Esta transición lambda me permitiría, estando en sigma 0, en el estado sigma 0, trasladarme a sigma 2. Si no existiera esta transición lambda, para yo llegar de sigma 0 a sigma 2 tendría que recibir o un 1, tendría que recibir necesariamente un 1 y luego un 0 o un 1. Con eso llegaría a el estado sigma 2. Pero en lugar de recibir un 1 y luego un 0 o un 1, puedo recibir, o más bien dicho, no espero recibir nada y de sigma 0 voy a saltarme directamente a sigma 2. Más adelante, cuando veamos más ejemplos, veremos la importancia que tiene esta transición lambda. ¿Ok? Simplemente por ahora sepan que existen transiciones lambda en los NFAs, cosa que antes no teníamos. Ok. Bueno, los autómatas de estado finito no determinísticos también nos permiten representar lenguajes o son aceptadores de lenguajes y justamente eso es lo que vamos a ver en esta parte. Vamos a estudiar la aplicación de NFAs como aceptadores de lenguajes. Ok, esto se va a entender mejor. Antes de revisar esta definición, vamos a hacer directamente el ejemplo y una vez que revisemos el ejemplo, revisaremos la definición que está aquí y con eso quedará mucho más claro el tema. Ok, vamos a ver entonces este ejemplo que tenemos aquí, que nos dice que verifiquemos si este NFA acepta o no la cadena 100 y también si acepta o no la cadena 01. Vamos a empezar con la cadena 100 y luego veremos si acepta la cadena 01. ¿Ok? Entonces, acordarse que siempre empezamos en el estado inicial, que es sigma 0. ¿Ok? Cuando estoy en sigma 0 y recibo un 1, me quedo en sigma 0. Entonces, dibujo esa transición y con eso recibiría el 1. Ok, ya tengo el 1 procesado. Me quedo en sigma 0, disculpen. Ok, estando en sigma 0, si recibo un 0, puedo quedarme en sigma 0 o avanzar a sigma 1. Entonces, aquí tengo que crear una bifurcación donde
En el un lado de la bifurcación, terminaré, si recibo un 0, en sigma 0. ¿Ok? Acá abajo más bien pongamos 0. ¿Ok? O puedo terminar en sigma 1. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa si termino en sigma 0? Y ya con eso procesé el segundo 0. ¿Qué pasa si termino en sigma 0 y recibo de nuevo un 0? Si termino en sigma 0 y recibo de nuevo un 0, de nuevo, o me puedo quedar en sigma 0 o en sigma 1. Entonces, de nuevo, una bifurcación. ¿Ok? Donde una de las opciones será sigma 0 y la otra opción será sigma 1. ¿Ok? Entonces, esto es si recibo el siguiente 0. Ahora, ¿qué pasa si estoy en sigma 1 y recibo un 0? Si estoy en sigma 1 y recibo un 0, esa es una configuración muerta porque no me conduce a ningún estado. Entonces, si recibo un 0, el estado al que llego es ninguno. La forma de decir no llego a ningún estado es a través de este símbolo de vacío. ¿Ok? Este sería el recorrido que yo tengo para la cadena 1, 0, 0 en este DFA. Fíjense que ahora el recorrido puede tener más de una ramificación, mientras que en los DFAs la ramificación era de exactamente 1 por cada valor, ¿no? El árbol ahora del recorrido tiene un factor de ramificación que puede ser de más de 1, puede ser 2 o en este caso va a ser a lo sumo el número de flechas que salen por cada valor, que en este caso es a lo sumo 2, ¿no? Ok, listo. Ahora, una vez que tengo este árbol de recorrido, la pregunta es cómo sé si esta cadena es aceptada o no. Entonces, veo las hojas de este árbol o defino un conjunto de estados correspondientes a las hojas de este árbol. ¿Cuáles son las hojas de este árbol? Son estas, las que estoy señalando aquí. ¿Ok? Entonces, lo que está señalado dentro de esta figura en verde son las hojas de este árbol y este conjunto de estados que tengo encerrado aquí son los que debo analizar. Entonces, ¿cuándo se acepta una cadena por un NFA? Cuando las hojas de este árbol de recorrido, alguna de ellas es un estado de aceptación. Entonces pregunto, ¿esta es una hoja? ¿Es un estado de aceptación? No. ¿Esta es otra hoja de este árbol de recorrido? ¿Es un estado de aceptación? Sí. Listo. Basta que una de las hojas sea un estado de aceptación, automáticamente la cadena que con este NFA generó este recorrido es aceptada. Por lo tanto, esta cadena de aquí es aceptada, ¿no? Entonces, esta es aceptada. Ok, hagamos lo mismo para la cadena 0,1 ahora. En el caso de la cadena 0,1, la historia es más o menos la misma, ¿no? Empiezo siempre en el estado inicial, sigma 0, y proceso el primer símbolo de entrada. Cuando recibo un 0, me puedo quedar en sigma 0 o avanzar a sigma 1. Entonces tengo una bifurcación aquí, o una ramificación. ¿Ok? Entonces puedo quedarme en sigma 0 o puedo avanzar a sigma 1. ¿Ok? Si estoy en sigma 0 y recibo un 1, me sigo quedando en sigma 0. ¿Ok? Y si estoy en sigma 1 y recibo un 1, no avanzo a ninguna parte porque es una configuración muerta. Entonces, tengo conjunto vacío. De nuevo, señalo cuáles son las hojas de este árbol. Las hojas de este árbol son estas de aquí, las que estoy señalando. Y en este caso, si estas hojas, ninguna de ellas es un estado de aceptación, esto no se acepta. En este caso, entonces, esta cadena 0,1 no se acepta debido a que ninguna de estas hojas corresponde a un estado de aceptación. Entonces, en este caso, como acabamos de ver, esta cadena 0,1 para este NFA es rechazada debido a que
el único estado que forma parte de las hojas de este árbol no corresponde a un estado de aceptación. Entonces, ahora sí, esto que está planteado aquí tiene sentido, ¿no? Si en el recorrido de un NFA o si el recorrido de un NFA finaliza en un conjunto de estados que son las hojas del recorrido, donde al menos uno de los estados es terminal, entonces la cadena que genera dicho recorrido se acepta. Si no, la cadena se rechaza, ¿no? Entonces, acá queda claro un ejemplo donde la cadena se acepta. Acá debe quedar claro un ejemplo donde la cadena se rechaza. ¿Queda claro entonces cómo ver que un NFA acepta o no una cadena? Ok, como ustedes pueden ver, el recorrido en general de un NFA es más complejo que el recorrido de un DFA. Y digo es más complejo por el hecho de que en un DFA, insisto, el factor de ramificación en cada nodo del árbol del recorrido es exactamente uno, excepto por el inicio, o más bien dicho, excepto por las hojas que tienen un factor de ramificación de 0 por ser hojas, ¿no? Aquí, fíjense que el factor de ramificación puede ser 1 o 2, como en este caso, o ninguno, como en este caso, ¿no? Listo. Entonces, tener en cuenta la diferencia entre NFAs y DFAs. Si no quedó claro lo que les dije anteriormente, pues aquí tenemos la solución, ¿no? Lo que está señalado es el conjunto de estados finales del recorrido, ¿ok? Que para este caso eran estos dos estados, y para este caso está formado únicamente por este estado. El conjunto vacío no es un estado, por cierto, ¿no? Significa no es estado, ¿no? Listo. Muy bien, entonces con esto nosotros podemos analizar recorridos en NFAs y ver si acepta un NFA un determinado lenguaje o no, pero eso será materia de las siguientes clases. De hecho, en la siguiente clase veremos la relación que existe entre NFAs y DFAs, puesto que existe una equivalencia entre estos dos tipos de autómatas. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, entonces con esto hemos revisado brevemente lo que es la definición de un NFA y cómo analizar el recorrido en un NFA para una cadena de entrada. Con esto estamos listos para ver si un NFA acepta o no un lenguaje y como les dije, pues luego veremos la conexión que existe entre NFAs y DFAs. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos en esta clase.